Recientemente me he encontrado con opiniones bastante engañosas compartidas en las redes sociales sobre las próximas regulaciones bancarias, específicamente sobre Basilea III, que entra en vigor el 1 de julio. Aunque el objetivo de difundir desinformación podría ser hacerte temer un colapso financiero y por tanto sentirte obligado a invertir en algo que de otro modo no comprarías, estoy aquí para decirte que hay muy poco de lo que debas preocuparte en este momento en el contexto de la implementación de Basilea III. Como ex auditor bancario, me gustaría aportar algo de claridad y compartir hechos, no opiniones, que buscan beneficiarse de tu miedo. Bien, lo primero es lo primero. Basilea III es una regulación bancaria que fue el resultado de la crisis financiera de 2008. Aunque técnicamente entra en vigor el 1 de julio de 2025, se implementará de forma gradual a lo largo de 3 años. Así que no habrá un impacto inmediato, ni tampoco un colapso repentino como resultado de esta regulación bancaria específica. No afecta al valor del dólar estadounidense de ninguna manera imaginable. Además, Basilea III no significa que debas convertir tus dólares en otros activos. Dicho esto, vamos a adentrarnos en el mundo del capital bancario. ¿Qué es? ¿Por qué importa? ¿Y por qué se ha convertido en el centro de un acalorado debate entre los grandes bancos y los reguladores? Si alguna vez te has preguntado ¿qué mantiene estable nuestro sistema bancario o qué podría hacerlo tambalearse? Este video es para ti. Empecemos por lo básico. El capital bancario es, esencialmente, el dinero que los accionistas del banco invierten en el negocio. Es diferente de los depósitos o el dinero prestado porque el capital no tiene que devolverse. Si en este momento te imaginas una red de seguridad, vas por buen camino. Piensa en el capital bancario como el colchón que absorbe las pérdidas cuando los préstamos del banco no se reembolsan o sus inversiones pierden valor. Si un banco tiene suficiente capital, aún puede cubrir los depósitos de sus clientes, incluso cuando las cosas van mal. Esto hace que el capital sea crucial no solo para los bancos individuales, sino también para la estabilidad de todo el sistema financiero, siendo el sistema bancario su núcleo, porque los bancos comerciales crean dinero. Sin suficiente capital, la quiebra de un solo banco podría tener un efecto dominó en la economía. Entonces, ¿quién decide cuánto capital necesita un banco? Técnicamente lo deciden los propios bancos, pero en realidad lo deciden los reguladores. Tanto en Estados Unidos como en el resto del mundo, los reguladores exigen a los bancos que mantengan una cantidad mínima de capital en función del riesgo de su actividad. ¿Cuál es el objetivo aquí? Pues bien, el objetivo es reducir las posibilidades de quiebra y evitar costosos rescates gubernamentales. ¿Por qué existen estas normas?, se preguntará. Porque los bancos con muy poco capital podrían asumir riesgos excesivos. Al fin y al cabo, sus accionistas salen ganando si las apuestas arriesgadas salen bien, pero por supuesto, pierden poco si el banco quiebra. Por eso el capital es más caro para los bancos. Representa una verdadera implicación en el negocio. Los bancos quieren tener justo el capital suficiente para satisfacer a los reguladores, no más, porque eso limita su capacidad de conceder préstamos. Demasiado capital reduce sus beneficios, pero muy poco pone en peligro todo el sistema financiero. Eso nos lleva al Comité de Supervisión Bancaria de Basilea. Formado en 1974, este grupo internacional establece normas globales sobre la cantidad de capital que los bancos deben mantener. Se reúne en Basilea, Suiza, de ahí su nombre, pero en realidad no aprueba leyes. Cada país decide si adopta estas reglas y cómo hacerlo. El Banco de Pagos Internacionales, o BIS por sus siglas en inglés, es esa entidad misteriosa que solía hacer negocios tanto con la Alemania de Hitler como con las fuerzas aliadas durante la Segunda Guerra Mundial.
Esta entidad proporciona orientación bancaria. Tras la crisis financiera global de 2007-2009, el comité creó Basilea III, un conjunto de normas de capital más estrictas. El endgame de Basilea III es la fase final de esta reforma. Los reguladores estadounidenses están proponiendo otros cambios para alinearse con este andamento. Estas nuevas normas afectarían especialmente a los mayores bancos estadounidenses, aquellos con $100,000 millones o más en activos, al exigirles que mantengan más capital frente a los riesgos en préstamos, operaciones bursátiles y actividades operativas. Ahora hablemos del capital basado en el riesgo. Esto es muy importante. Desde la década de 1980, los reguladores han pedido a los bancos que asumen más riesgos, como conceder préstamos de alto riesgo o invertir en mercados volátiles, que mantengan más capital. Los bancos más arriesgados obtienen un número de activos ponderados por riesgo más alto, y los requisitos de capital se basan realmente en ese número. Pero hay más. Las nuevas propuestas se centran en algo llamado riesgo operativo. Ese es el riesgo de pérdidas por fallos internos, fraudes, Problemas legales, ciberataques. Bajo estas nuevas reglas, los bancos con mayor complejidad, como están involucrados en la gestión de patrimonios o la banca de inversión, tienen que inversión significativamente más capital. Esto afecta especialmente a los bancos que realizan la banca tradicional. Los cambios bajo Basilea III reformarían la forma en que se calculan los activos ponderados, elevando efectivamente la cantidad de capital que los bancos grandes y complejos deben mantener según los requisitos de los reguladores estadounidenses. Algunos reguladores apoyan esto, argumentando que incentiva a los bancos a gestionar mejor los riesgos internos. Otros, incluidos algunos funcionarios de la Reserva Federal, afirman que en realidad va demasiado lejos, calificando el riesgo operativo como una categoría demasiado vaga y potencialmente excesiva. Dicen que las propuestas son excesivas, que encarecerán los préstamos y empujarán a las empresas hacia partes menos reguladas del mundo financiero. También han lanzado sitios web como stopbaselendgame.com y muchos más, advirtiendo que estos cambios en realidad perjudicarán a las pequeñas empresas y a los prestatarios de clase media. Tienen un buen argumento, porque aumentar el capital, como acabo de mencionar, en realidad restringirá la capacidad de préstamo de los bancos. Los críticos en el Congreso, incluidos muchos republicanos, dicen que las normas podrían dañar la concesión de hipotecas, perjudicar a las comunidades desatendidas y también frenar el crecimiento económico. Esos también son buenos argumentos. Incluso algunos demócratas son escépticos, cuestionando si los cambios son realmente necesarios. Pero los defensores argumentan que ya hemos escuchado estas quejas antes y que unos requisitos de capital más estrictos no perjudicaron realmente la concesión de préstamos tras la última crisis. Dicen que el coste de la prevención es pequeño en comparación con el coste de otra crisis financiera y posiblemente otro rescate. Ahora bien, ¿cómo afectarían estas nuevas normas a las hipotecas? Los bancos necesitarían realmente más capital para las hipotecas de alto riesgo, especialmente aquellas con altos ratios de préstamos sobre el valor de la propiedad. Eso podría reducir la concesión de hipotecas por parte de los bancos, particularmente a prestatarios de bajos ingresos, a pesar de los esfuerzos del gobierno por fomentarla en muchos casos. ¿Y qué pasa con Silicon Valley Bank? Podrías preguntar, cuya repentina quiebra en 2023 asustó a los mercados. Pues bien, las normas de Basilea III no se diseñaron realmente pensando en SB. Sin embargo, sí pretenden aumentar los niveles de capital para bancos medianos como SVB y tener en cuenta los riesgos de mercado que contribuyeron a su caída. ¿Y ahora qué?
De hecho, muchos bancos sostienen que las justificaciones opacas de los reguladores estadounidenses, especialmente cuando se suman a las pruebas de resistencia ya existentes, están generando cargas innecesarias y, en última instancia, perjudicando su capacidad para servir a la economía y a sus comunidades. Ante fuertes críticas, los reguladores estadounidenses están reconsiderando partes de la propuesta. ¿Y qué hay detrás de este cambio? Esto también es importante. Bajo la influencia de la agenda desreguladora de la era Trump, Michelle Bowman, una reguladora más favorable a los bancos, ha sustituido a Michael Barr como vicepresidenta de supervisión de la Reserva Federal. Mientras tanto, Travis Hill, presidente interino de la FDIC, está impulsando normas de capital y liquidez más simplificadas. Y también quieren revertir muchas de las propuestas del final de Basilea III. Por lo tanto, es bastante improbable que Basilea III se implemente en su forma actual. Canadá ha adoptado técnicamente Basilea III, pero su regulador ha retrasado indefinidamente los aumentos del suelo de capital, citando la incertidumbre económica y el lento progreso global, porque a nadie le gusta realmente Basilea III. Japón y Suiza, por otro lado, han implementado completamente Basilea III en sus marcos nacionales. Pero aquí está el problema. Cuando los países adoptan estas normas globales en diferentes momentos, o cuando las aplican de distintas maneras, se produce una fragmentación regulatoria. Es entonces cuando los bancos se enfrentan a un mosaico de normas según el lugar en el que operen, y esto puede crear vacíos legales. Por supuesto, también podría generar una variedad de oportunidades de arbitraje en lo que respecta a los tipos de interés. Y esto puede poner en riesgo la estabilidad financiera. Dicho esto, esos grandes bancos en realidad están fomentando, apoyando y presionando para que Basilea III sea eliminado o ajustado significativamente. Ahora, si a esto le sumamos las tensiones geopolíticas, la desconfianza creciente entre países y la fragmentación comercial, es fácil ver por qué la coordinación global se está desmoronando y la implementación de Basilea III aún está por determinarse. En otras palabras, hay muchos temas más importantes de los que hablar ahora que preocuparse por una regulación que probablemente nunca se aplicará aquí en Estados Unidos. Ya seas banquero, prestatario o simplemente alguien que quiere entender cómo funciona la economía, este debate es muy importante. Este debate sobre el capital bancario va al corazón mismo de la estabilidad financiera en Estados Unidos y a nivel global. Se trata de hacer que los bancos sean más seguros sin frenar la economía. Y ese es un equilibrio en el que todos tenemos interés. Espero que este breve vídeo haya sido útil y haya aclarado lo que significa esta nueva regulación bancaria y si debes preocuparte en este momento. Gracias por ver el vídeo, por favor, recuerda mostrar tu apoyo, significa mucho para mí. Dedico mucho trabajo a este canal. Dale a me gusta, suscríbete y comparte, y hazte suscriptor en worldaffairsandcontext.com. Me encantaría veros a todos allí. Que tengas un buen día y nos vemos aquí mañana. Hasta pronto.